Vayamos por favor a Efesios capítulo 3 y versículo 20. Efesios 3:20, hermanos, por favor. Amén, amén, gloria al Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra vez, leámoslo juntos, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Palabra del Señor. ¿Y cuál será el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder que actúa en usted, hermana? ¿Tiene idea? Dice Pablo, parece que Pablo lo da por hecho. Parece que Pablo entiende que ya la gente, al menos de Éfeso, lo sabían, ¿verdad? Y dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? ¿Tiene usted algún poder que actúa en usted o que usted puede contar con ese poder? ¿No se acuerda? Bueno, mire, la Biblia habla, por ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, hablando de esos poderes, la Biblia dice, todo lo que orando pidan en oración, en el nombre de Jesús, lo van a tener. Un poder es el poder de la oración. Usted tiene libertad de orar, no necesita intermediario, puede orar en el nombre de Jesús. Es un poder tremendo, hermanos, poder tremendo. En tiempo de Juan Wesley, un predicador, un pastor, Inglaterra, la reina dijo, yo no le temo a nada ni a nadie, pero sí le temo, dijo, a las oraciones de Juan Wesley. Interesante, ¿verdad? Y aquí dice, según el poder que actúa en ustedes. ¿Qué otro poder actúa en la vida del creyente? ¿Verdad? Amén. El poder del Espíritu Santo. Poder para testificar, poder para vivir la vida cristiana, poder para vencer muchas cosas, porque el Espíritu Santo nos da gozo, nos da paz, nos da amor. Poder del Espíritu Santo. Mire, ¿sí o no? ¿Qué otro poder actúa en el creyente? ¿Habrá algo otro? ¿Ya no se acuerda? Qué bueno, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de recordar. Dice el Señor Jesús en Mateo, si tuvierais fe, diréis a este monte, quítate de aquí, vete allá al mar, y luego concluye el versículo, nada os será imposible. El poder de la fe. Por eso es importante desarrollar la fe. Desarrollar la fe, usar la fe, ejercitar la fe. Y fíjese este versículo, y aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso y todopoderoso? Nuestro Dios, amén. Para hacer todas las cosas, no algunas, todas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De lo que pedimos o entendemos.
A veces le pedimos al Señor una cantidad y Él nos da más, por ejemplo, por mencionar algo, de lo que pedimos o entendemos, dice. Pero me encanta al final, de acuerdo o según el poder que actúa en nosotros. Hablando del poder de la fe, el Señor Jesús le dijo a una persona, de acuerdo a tu fe, se ha hecho. De acuerdo a tu fe se ha hecho. Oiga, eso es tremendo, hermanos. Entonces vea usted qué importante es que nosotros en nuestra vida crezcamos espiritualmente y desarrollemos esto que aquí se menciona. Ahora, déjeme mostrarle algo. En Génesis 1:1, pasaje conocido, ¿verdad? En el principio, dice, creó Dios. Y dice los cielos y la tierra. Y luego entra en los detalles. ¿Se acuerdan? Génesis 1, así dice. Fíjese que en la Biblia en inglés, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y me gusta cómo lo expresa la Biblia en inglés, porque en el principio Dios, o sea, pone primero a Dios. O sea, se revela primero Dios. O sea, se muestra primero Dios a sí mismo. Y después revela el poder. Después revela su poder. Mire, ahí lo tienen. En el principio, Dios. Distinto de como lo dice en español. En la Biblia en inglés primero se revela Dios. Primero se muestra Dios. Y después se muestra el poder de Dios. Y dice, creó los cielos y la tierra. Vea qué interesante. Y esto es bien interesante, porque ese es el orden, ¿verdad? Ahora, solo Dios puede revelarse a sí mismo. Solo Dios. Por cierto, el Adviento habla de la revelación de Dios. Un ángel se aparece a María y le revela la voluntad, le revela lo que iba a suceder, le revela que ella iba a tener el privilegio, etc. Y los nombres de Dios, hermanos, debemos nosotros de saber que revelan tres cualidades. Los nombres de Dios revelan tres cualidades de Dios. Número uno, revelan la naturaleza de Dios. La naturaleza. Por ejemplo, Dios por naturaleza es amor. O sea, su naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. ¿Se acuerdan que a veces lo cantamos? Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios por naturaleza es amor. Dios por naturaleza es santo. Todos los nombres de Dios nos revelan primero la naturaleza de Dios. Segundo, nos revelan el carácter de Dios. Y tercero, nos revelan las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y cuando usted vea un nombre de Dios, vea los contextos y usted va a encontrar la revelación de la naturaleza de Dios, la revelación del carácter de Dios y la revelación de las promesas de Dios. En la Biblia, algunos dicen que hay 300, poquito más, poquito menos, nombres de Dios. 300.
Algunos dicen que hay 365 nombres de Dios. De hecho, allá en Cuernavaca había, le llamaban ¿qué? El oratorio, creo, cuando la cruzada estudiantil y profesional para Cristo estaba en auge. Y hay un oratorio, una cosa preciosa, una réplica del Arca del Pacto, réplica de varias cosas que hicieron, ¿verdad? Y habían 365 nombres de Dios en las paredes del oratorio. Muy interesante. Entonces, los cuales revelan quién es Dios. Cada nombre revela quién es Dios, cómo es Dios. Y todos esos nombres provienen o anteponen en la Biblia yo soy. Por ejemplo, yo soy Jehová Jiret, o yo soy Jehová tu proveedor. Yo soy Jehová tu proveedor, o yo soy el proveedor de todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas, no todo lo que quieres. Una cosa es lo que necesitamos verdaderamente y otra cosa es lo que queremos, ¿verdad? Y Dios, lo que necesitamos, nos lo da. Jehová mi pastor y nada me faltará, de acuerdo a lo que necesitamos. Amén, hermanos. Entonces, yo soy significa aquel que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que tiene vida en sí mismo y que no necesita nada ni a nadie para existir. Nosotros dependemos de otras personas. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Yo soy. Eso quiere decir. O sea, Dios existe por sí mismo. Dios existe por sí mismo. O sea, Dios vive por su propio deseo. Y Dios creó el mundo, lo sabemos, de la nada. De la nada. Él dijo, sea la luz, y surgió la luz, etcétera. Entonces, aquel que puede, aquel que existe por sí mismo, Dios Todopoderoso, ¿dónde está hoy? ¿Estar aquí con nosotros? Amén, hermanos. Él está con nosotros, Él está con usted. Y ese nombre yo soy es el nombre generacional de Dios. Es el nombre generacional de Dios. Él dijo que su nombre será portador de generación en generación, dice la Biblia. Que su nombre iba a ser portador de generación en generación. Entonces, primero, Dios se revela a sí mismo. Según la Biblia en inglés, primero Dios se revela a sí mismo. Y después, y luego, Dios demuestra su poder. Entonces, como lo vemos en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y cuando Jesús vino, ¿qué nombres usó? Cuando Jesús ya ejerce su ministerio terrenal, de 3 años y un poquito más, ¿qué nombres usó? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Él dijo, ¿verdad? Yo soy el agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dijo, yo soy el camino. ¿Se acuerdan? Juan 14. Él dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6. Él dijo, yo soy la verdad. Ese fue el nombre que usó, yo soy. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11. Ese fue el nombre que usó el Señor, yo soy. Yo soy.
Entonces el nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús tiene autoridad en 3 lugares. En el cielo, el nombre de Jesús tiene autoridad en la tierra, y el nombre de Jesús tiene autoridad debajo de la tierra. Amén, gloria al Señor. El poder de Dios se manifiesta entonces cuando todo está bajo esa autoridad, bajo esa revelación, bajo ese poder del Señor Jesucristo. Y cuando todo está en esa palabra griega, rema, que es una promesa específica para una persona específica en una situación específica. Muy diferente a la palabra logos, que es una revelación general, ¿verdad? Por ejemplo, dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien general, para todos. Pero el rema es una palabra específica para una persona específica y para una situación específica. Y es la revelación del poder de Dios en movimiento. Es un movimiento espiritual, es una manifestación espiritual. Y Dios, hermanos, nos ha puesto aquí. Dios nos ha puesto aquí para que salgamos del estancamiento espiritual. Filipenses 2, vamos a recordar 8 al 10, dice, Filipenses 2, 8 al 10, hablando del Señor Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mire, lo que yo les decía, autoridad de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces vemos que Jesús desarrolló su ministerio en dos lugares, vamos a decir. O su vida se movió en 2 áreas, vamos a decir. Primero, la oración. La oración. Y segundo, su identidad. Jesús oraba y regresaba a la batalla o regresaba al ministerio. Jesús oraba y sanaba, predicaba y regresaba a la oración. Y se despedía a la multitud, él se fue a orar, le dice a los discípulos: adelántense, a él los alcanzo, y él se iba a orar. Siempre se movió el Señor en esas 2 dimensiones. Y oraba y el ministerio. Antes de escoger a los 12, pasó toda la noche orando. Y eso es una característica que vemos en la vida de Jesús. Entonces, Él en su palabra, si nosotros estamos en la palabra o en la voluntad del Señor, hermanos, no vamos a ser huérfanos. Ni debe usted sentirse huérfano o huérfana. No vamos a estar a la deriva o al garete, como dicen otras personas. Los hijos y las hijas de Dios tienen esa autoridad espiritual en su vida por medio de Jesucristo.
y podemos triunfar, podemos salir adelante, podemos alcanzar victoria solamente si nosotros estamos en la voluntad de Dios. Vayamos nuevamente al Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 14 y al versículo 26, y leamos 14, 26, el Consolador, más el Consolador, 14:26 de Juan, no, 14:10, perdón, 14:10. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Una pregunta que hace el Señor. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Otra vez citando la versión en inglés, dice, creedme que yo soy en el Padre. La versión en griego, el Nuevo Testamento interlineal griego, dice, yo soy en lugar del Padre. Ya cambia, ¿verdad? Mira en español. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y Jesús lo plantea en pregunta. En inglés dice, creedme que yo soy en el Padre. En el griego dice, yo soy en el lugar del Padre. Ahora, en 16:26, en aquel día, seguimos en Juan, en aquel día, pediréis en mi nombre. Pediréis en mi nombre, dice Jesús. Está hablando de pedirle al Padre en oración en el nombre de Dios, de Jesús. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En aquel día pediréis en mi nombre. Y vea usted la expresión, en mi nombre. Y esto significa en el poder de Jesús. Esto significa en la autoridad del Señor Jesucristo. Esto significa en la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces, ese nombre no es como un talismán, ¿verdad? No es algo como algunas personas no creyentes creen y piensan que les va a traer buena suerte, sino que en esa autoridad de Jesús, en ese carácter de Jesús, usted ora en el nombre de Jesús. Y mire, en aquel día pediréis en mi nombre. Pediréis en mi nombre. O sea, vea, y por ejemplo, si usted dice, Dios te bendiga, hermano, o usted dice, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene a Cristo apoyándolo. Usted tiene a los cielos apoyándolo. No es un decir. Y si hay conciencia, ¿verdad?, de esto, esa bendición es efectiva. Entonces, vea, Dios desata una gran responsabilidad sobre nosotros. Ahora, es verdad que muchas personas han orado o están orando y no pasa nada. ¿Sí o no? Hay muchas personas que oran y no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor falta algo. Porque para que en el nombre de Jesús desate su poder, necesitamos caminar en su voluntad, estar en su palabra, estar alineados con Él, estar en la misma línea con Él. Y es imposible
que estemos en su nombre y que estemos en su voluntad, sin poder, porque nosotros sabemos que hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, si estamos en su voluntad, si estamos alineados, si estamos en el mismo enfoque, en el mismo pensamiento, etcétera, etcétera, hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, se cancela el poder. Ese poder, como leíamos allá en Efesios, el poder que actúa en nosotros, se cancela. Por eso nada pasa. Porque a lo mejor hay desobediencia, a lo mejor hay pecado, a lo mejor algo no está bien. Porque la Biblia enseña que en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, está el asiento del poder sobrenatural de Dios. Eso enseña la Biblia. Entonces, si usted recibe esa revelación del nombre de Jesús, cada vez que usted lo use, tomará el lugar de autoridad sobre cualquier cosa, ¿verdad? Y Dios se va a manifestar. Y estar en el centro de su voluntad es estar en el poder de Dios. Y podemos ejercer el poder y podemos ejercer la autoridad de Dios como sus hijos, como sus hijas, como su iglesia, con una autoridad delegada, ¿verdad? Con un poder que el Señor nos da, ¿verdad? Y entonces al obstáculo, al estorbo, al problema, podemos decir en el nombre de Jesús, o podemos vencerlo en el nombre de Jesús, o podemos hacerlo a un lado en el nombre de Jesús, o podemos tener la perspectiva de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, concluimos otra vez tomando Efesios con el versículo que empezamos. Y dice Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, todas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Más abundantemente. Poder de la fe, poder de la oración, poder del Espíritu Santo, poder de la palabra del Señor, el poder de estar en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros logramos estar de acuerdo, vamos a empezar a experimentar y a ver milagros y a ver cosas sobrenaturales y a vencer aquello que nos parecía invencible. Como dice el texto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, fíjese, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ve al final, me encanta, de acuerdo al poder que está en nosotros. Por eso el Señor dijo, de acuerdo a tu fe, se ha hecho. Por ejemplo. Así que, hermanos, ahí está un reto más, aquí está un desafío más, aquí está una necesidad más. Estaba leyendo en el devocional del Pan Nuestro, día de ayer. Pueden leer la palabra. Entonces habla de un escritor inglés. Dice que él era cristiano, pero asistía a una iglesia sin poder, dice. Asistía a una iglesia sin fe. Asistía a una iglesia sin vida, dice. Entonces él decide
hacerse ateo. Decide hacerse ateo. Pasaron los años, escribió, se vuelve escritor. Y entonces hace un viaje y cree que descubrió una nueva tierra. Y entonces él lleva la bandera inglesa y la clava, ¿verdad?, con una estaca, un palo, un asta, ¿ya? Y dice, esto ahora es de la corona de Inglaterra. Pero alguien le dice, no, esta es la costa de Inglaterra. ¿Quién te dijo eso? Y entonces cita Lucas 15 y se da cuenta que como el hijo pródigo deja su casa, deja a su papá, se porta mal, así había sido él. Y el hijo pródigo se va al mundo, vive en el mundo, pierde todo, pero un día se da cuenta que salió por ignorancia, dejó por ignorancia, pero que el Padre lo está esperando. Y entonces él dice, pues, la fe ahí estaba, la vida ahí estaba en la iglesia. El problema no era la iglesia sin fe, era yo. El problema no era la iglesia sin vida, era yo. El problema no era la iglesia fría, el frío era yo. Y entonces dice, como el hijo pródigo, regreso a casa. Y allá me encuentro con el Padre, dice. Y empieza la nueva historia. Y empieza a ver que según el poder que actúa en nosotros, forma individual, personal, no colectiva. Pan nuestro de cada día, hasta esa historia de ayer. Señor, te damos gracias esta noche, porque este